con 2 minutos del 5 de marzo del año 2021 da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. En este momento voy a solicitar al secretario general Alejandro Javier Martínez Mejía verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, señor presidente, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrante del Pleno y, en consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y 4 procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Gracias, Alejandro. Señoras magistradas, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Informo, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, señor presidente. Me permito solicitarle al secretario coordinador de ponencia, Juan Antonio Macías Pérez, nos dé cuenta del proyecto que mi ponencia somete a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, me permito dar cuenta al pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 8 de este año, promovido por Mauricio Rafael Ruiz Martínez en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en fecha 15 de febrero de 2021 dentro del expediente identificado con la clave CNHJ-GTO-156/2021. En el proyecto se propone revocar la resolución en la que la citada Comisión de Justicia desechó al actor su demanda por no haber demostrado su calidad de militante de Morena. Lo anterior, pues se advirtió que previo a ello no realizó ninguna prevención al enjuiciante para que exhibiera el documento correspondiente o manifestara lo que su derecho correspondiera, por lo que se vulneraron sus derechos de audiencia, debido proceso y tutela judicial efectiva, ya que el propio reglamento de la aludida comisión establece la obligación de realizar tal requerimiento previo a desechar la demanda. Asimismo, se consideró que si bien lo ordinario sería revocar la resolución impugnada para efecto de que la responsable emitiera un requerimiento al actor para que demostrara su calidad de militante de Morena, lo cierto es que en el caso ya no es necesario, al estar demostrada con base en las probanzas aportadas al sumario y a distintos hechos notorios, donde consta que se le ha reconocido en expedientes del índice de la citada Comisión de Justicia de este tribunal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De ahí que para la ponencia se deba tener por satisfecho el requisito presuntamente incumplido y ordenar al órgano de justicia responsable que, de no encontrar actualizada alguna otra causal de improcedencia, dentro del plazo de 72 horas siguientes a la notificación de la resolución, admita la demanda y dentro de los 7 días siguientes resuelva lo que conforme a derecho corresponda. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Gracias, señor secretario. Señoras magistradas, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general se sirva a tomar la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Astorga Silva. Con el proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con mi proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número T-JPDC-08/2021 se resuelve. Primero, se revoca la resolución del 15 de febrero de 2021 emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dentro del recurso de queja identificado con la clave CNHJ-GTO-156/2021. Segundo, se instruye a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que proceda conforme a lo precisado en el apartado de efectos del fallo. Tercero, se ordena a la Secretaría General remita copia certificada de la resolución al expediente sub-JDC-222/2021 del índice de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e informe del cumplimiento dado por el tribunal al plazo fijado para resolver.
A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este organismo jurisdiccional. Gracias, presidente. Buenas tardes. Solamente para solicitar a la secretaria coordinadora de ponencia, la licenciada Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente y señoras magistradas, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-04/2021, denunciado por el representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra de Morena, y seguido por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del citado instituto, en contra de Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, en su carácter de diputado local, y Cuauhtémoc Becerra González, por la publicación realizada el 22 de febrero en la fanpage de Morena Guanajuato, en la red social Facebook, por considerar que ésta denigra al partido político citado, así como la posible vulneración al interés superior de la niñez por aparecer en la publicación denunciada una menor de edad, sin que se haya observado lo establecido en los lineamientos para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral. En el proyecto se propone determinar como inexistentes las infracciones atribuidas a los denunciados, pues, tocante a la denigración alegada en contra del Partido Acción Nacional, se precisa que esta figura jurídica ya no se encuentra contemplada en el artículo 41, fracción tercera, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en relación a la posible violación a los lineamientos para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, al aparecer en la publicidad mencionada una menor, no se configura la falta, en virtud de que ésta no es considerada del tipo político-electoral, pues del material probatorio se concluyó que tal imagen es de aquellas que, por sus características, es considerada como un meme. No obstante lo anterior, sin que se prejuzgue sobre la existencia de irregularidad alguna, se tiene la obligación legal de dar vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Guanajuato para que en el ámbito de su competencia determine lo que en derecho corresponda, pues es necesario precisar que si bien la imagen denunciada no se trata de propaganda político-electoral, de las constancias que integran este expediente, no se tiene certeza si la imagen que aparece en el meme es de una niña o adolescente mexicana, si fue difundida con su autorización o de quien legalmente debe otorgarla, o algún dato que sirva para identificar su legal uso. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-07/2021, denunciado por el representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en contra de Juan Francisco Martínez Arredondo y Ma Elena Alarcón Castro, por la supuesta realización de actos anticipados de pre-campaña o campaña derivado de la publicidad en 3 espectaculares de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y la entrevista realizada en la edición 804 de la revista Élite 2G, por considerar que estos hechos pudieran constituir violaciones a la normativa electoral, así como en contra del partido político Movimiento Ciudadano por culpa en la vigilancia. En el proyecto se propone determinar como inexistentes las infracciones atribuidas a las personas denunciadas consistentes en la realización de actos anticipados de pre-campaña o campaña, y en cuanto al partido político Movimiento Ciudadano, por culpa y vigilando. Lo anterior porque en las constancias que integraron la investigación no se acreditó que el denunciado haya aprovechado la publicidad tanto en la entrevista que se le realizó como en los 3 espectaculares para efectuar un llamado al voto, presentar una plataforma política o posicionarse para obtener una precandidatura o candidatura, con lo que hubiera transgredido la prohibición legal materia de la denuncia. Así que estas, por sí mismas, no constituyen elementos suficientes que permitan determinar incidencia alguna en el proceso electoral 2020-2021, por lo que no se vulneró lo dispuesto por los artículos 3, fracción segunda, 175, 176, 301, 345, fracciones primera y segunda,
346 fracciones tercera y sexta y 347 fracción primera de la Ley Electoral Local. Ello porque con el contenido de la publicidad cuestionada, consistente en la edición 804 de la revista Élite 2G, no se acreditó que el denunciado realizara pronunciamientos atribuibles a ningún partido político, plataforma o candidatura, propia o ajena, encontrándose su contenido dentro de los límites de la libertad de expresión, y que por su parte la denunciada desarrolló la entrevista controvertida en su condición de periodista que actúa de forma espontánea y en ejercicio de su libertad de expresión, en relación a una persona cuya labor comunitaria consideró importante. Ahora bien, con relación a la infracción atribuida al partido Movimiento Ciudadano, se considera que no se actualiza, pues quedó demostrado que al tiempo en que se realizó la entrevista y se colocaron los espectaculares que anunciaban la emisión de la edición 804 de la publicación cuestionada, el denunciado no tenía condición de simpatizante, militante, precandidato o candidato de ese instituto político, por lo que al no existir un vínculo entre este y el citado partido, así como al no haberse acreditado las imputaciones, no es posible atribuirle responsabilidad alguna. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Gracias, señora secretaria. Señoras magistradas, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, solicito al secretario general se sirva a tomar la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Astorga Silva. Con los proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. No tiene micrófono, magistrada. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con mis proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número T-PES-04/2021 se resuelve. Primero, son inexistentes las infracciones atribuidas al partido político Morena, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo y Cuauhtémoc Becerra González, consistentes en denigración y vulneración a los lineamientos para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral. Segundo, se advierte la posible falta de Ernesto Alejandro Prieto Gallardo y Cuauhtémoc Becerra González en un ámbito distinto al electoral sin prejuzgar sobre la existencia de irregularidad alguna, por lo que se da vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. En cuanto al procedimiento especial sancionador número TEC-PES-07/2021 se resuelve. Único. Se declaran inexistentes las violaciones atribuidas a Juan Francisco Martínez Arredondo, Elena Alarcón Castro y el partido político de Movimiento Ciudadano, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna al no acreditarse las conductas denunciadas en términos de lo expuesto en el apartado 3 de esta resolución. A continuación voy a solicitar al secretario coordinador de mi ponencia, José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que mi ponencia somete a cargo de la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, doy cuenta a este pleno jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al expediente TEC-PES 24/2020, promovido por el Partido Verde Ecologista de México en contra de José Luis Vázquez Cordero, por estimar actualizados actos anticipados de precampaña o campaña. Además, la dirigió también en contra del Partido Acción Nacional por culpa en la vigilancia. Los hechos consistieron en la publicación de fotografías a través del perfil de Facebook del denunciado, en las que a juicio del denunciante se mostraba entregando despensas y artículos escolares en algunas comunidades de Comonfort, Guanajuato. Además, por la difusión en la misma red social, pero en el perfil noticioso de Metro News, de un video en el que se le entrevistó e hizo manifestaciones que el denunciante consideró violatorias de la normativa electoral. A consideración de la ponencia instructora, no se actualiza la falta atribuida, pues no se acreditó el elemento subjetivo necesario para ello, es decir, no se advierten manifestaciones que resulten explícitas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia alguna candidatura o plataforma electoral. Lo anterior, dado que las publicaciones hechas en el perfil de Facebook del denunciado se configuraron solo como información de actividades en el plano personal, sin liga a cuestiones políticas o electorales, y por lo que hace al video noticioso,
se estima que por sí mismo no implica que se esté realizando algún posicionamiento en favor de precandidatura o candidatura, sino que únicamente hace referencia a acontecimientos pasados y actos de los gobiernos estatal y municipal que se ven reflejados en obras para beneficio de la población local, más en ellas no se contienen, como ya se dijo, propuestas de gobierno o un programa de trabajo, menos aún una plataforma electoral o la pretensión de posicionar a alguna persona con el fin de obtener una candidatura. Además, tales manifestaciones del denunciado fueron hechas sin tener la calidad de aspirante, precandidato o candidato en el actual proceso electoral. Por tanto, provienen de quien, si bien simpatiza con una corriente política, no se encuentra en posición trascendente para lograr el impacto en el electorado. Por ello es que se consideran tales expresiones como de aquellas que maximizan el debate público y el discurso político, lo que abona a una ciudadanía mayormente informada, más sin configurar la falta denunciada. En el contexto en cita, se estima no acreditada la infracción por culpa de la vigilancia del Partido Acción Nacional, pues no se demostró falta alguna para su militante, quien fue imputado de manera directa. En consecuencia, tampoco para el partido al que pertenece. Por otro lado, doy cuenta al Pleno Jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al expediente TEC-PES 27/2020, promovido por el partido político Morena en contra de Miguel Ángel Salim Ale, diputado local emanado del Partido Acción Nacional. Denuncia que se extendió en contra de Luis Castañeda Sánchez, auxiliar del diputado en mención, por conductas que se estimaron configuraban el uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y actos anticipados de precampaña y campaña. También al Partido Acción Nacional se le imputó culpa en la vigilancia. Los hechos consistieron en la distribución de despensas en el municipio de León, considerando el denunciante que con ello el servidor público se promocionaba en su imagen, máxime que de ello publicó videos en su perfil de Facebook. En el proyecto se propone tener por no actualizadas las faltas denunciadas. Lo anterior, pues respecto al uso indebido de recursos públicos, la parte denunciante no aportó prueba en ese sentido, amén de que de las investigaciones llevadas a cabo, se evidenció que el Congreso del Estado destinó recursos públicos ordinarios y extraordinarios para que quienes integran tal órgano los hicieran llegar a la población a través del llamado Fondo para la Prevención y Atención de la Emergencia Sanitaria COVID-19 y de la partida 4411. En cuanto a la promoción personalizada del servidor público denunciado, tampoco se estima acreditada, dado que, si bien las publicaciones cuestionadas se consideran como propaganda gubernamental por provenir de una persona servidora pública que difunde información relacionada con sus funciones, en ella no se colman los elementos temporal ni objetivo al tratarse de publicaciones de abril y mayo de 2020, es decir, meses antes del inicio del actual proceso electoral. Además, tal propaganda no contiene información que haga referencia al proceso comicial o llamamiento alguno para apoyo o rechazo de alguna opción política, limitándose a informar a la ciudadanía en aras de la transparencia y rendición de cuentas, pues si bien en las publicaciones denunciadas pueden observarse el nombre, imagen y el cargo del diputado denunciado, tales elementos en el contexto de difusión de los mensajes se estiman insuficientes para tener por acreditada la promoción personalizada, al no demostrarse que su inclusión tenga como finalidad destacar elementos propios de la persona que revelaran el propósito único y exclusivo de promoverla indebidamente, o bien influir a favor o en contra de algún partido político o quienes estén involucradas en el proceso electoral que está en marcha. Semejante situación ocurre con la infracción atribuida como actos anticipados de precampaña y campaña, pues igualmente se estima no actualizada, dado que no se tuvieron por acreditar los elementos personal, temporal ni subjetivo por las razones ya expuestas. En ese sentido, se estima no acreditada la infracción por culpa en la vigilancia del Partido Acción Nacional, pues si no se acreditó para quien fue imputado de manera directa y personal, menos aún para el partido como subsidiariamente se pretendía. Además, en su caso, aplicaré el criterio definido que refiere que los partidos políticos no son responsables por las infracciones cometidas por sus militantes cuando actúan en su calidad de servidores públicos. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Gracias, señor secretario. Señoras magistradas, someto a su consideración los proyectos de la cuenta.
Como no hay intervenciones, solicito al secretario general se sirva a tomar la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Sora Silva. Con mis proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número T-PES-24/2020 se resuelve. Primero, se declara inexistente la infracción atribuida a José Luis Vázquez Cordero, consistente en la realización de actos anticipados de pre-campaña o campaña. Segundo, es inexistente la infracción atribuida al Partido Acción Nacional por culpa en la vigilancia. En cuanto al procedimiento especial sancionador número T-PES-27/2020 se resuelve. Primero, se declaran inexistentes las faltas atribuidas a Miguel Ángel Salim Ale, diputado del Congreso del Estado de Guanajuato, y a Luis Castañeda Sánchez, auxiliar, consistentes en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña o campaña a no acreditarse estas. Segundo, es inexistente la infracción atribuida al Partido Acción Nacional por culpa en la vigilancia. Señoras magistradas, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 12 horas con 24 minutos del día 5 de marzo del año 2021, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes.